vamos a ir avanzando. Recuerde que no nos detenemos en profundidad y en detalle en todo el libro, si no, no alcanzaría el tiempo, ¿no es cierto?, los 3 meses que estamos destinando para esto. Así que vamos avanzando en algunas cosas rápidamente. También le recomiendo ir leyendo el libro. Hoy día vamos a comenzar a estudiar el libro desde el capítulo 1. La semana pasada comenzamos en el corazón del libro, ¿sí? En el corazón del libro, el segundo libro de Samuel. Allí encontramos, ¿no es cierto?, una historia particular y fundamental para lo que nosotros creemos es, ¿no es cierto?, el pacto davídico. Y en ese pacto Dios hace una promesa a David. Y esa promesa consta de por lo menos 3 cosas. Primero, Dios le promete tierra. No, eso fue a Abraham. ¿Ya? ¿Qué le promete? Lo primero. ¿Ven que es bueno tener el apunte? Sí, lo pueden consultar. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que le promete? Dios. Ya edificar casa. ¿Y qué significa eso? Una descendencia. Recuerden que la palabra casa tenía 3 connotaciones básicamente en ese capítulo, ¿no es cierto? Y una de ellas tiene que ver con la descendencia de David. ¿Tú quieres hacerme una casa? No, no me vas a hacer una casa. Yo te voy a hacer una casa a ti, le dijo Dios, ¿no es cierto? Y esa casa es su descendencia. Un descendiente de él va a ser el rey. Otra cosa que le promete que es un reino. Un reino. Si yo voy a ser el rey, necesito, ¿no es cierto?, un lugar que gobernar. Y ese lugar, ¿no es cierto?, es ese reino. Y también, ¿no es cierto?, un lugar físico que es el trono, ¿sí?, donde se va a sustentar. Ahora, fíjense, esa promesa hecha por Dios a Abraham tiene esa triple connotación, pero también es una promesa que tiene un carácter de eterno. ¿Qué significa? Dios usa la palabra para siempre, para siempre. Para siempre va a haber un descendiente tuyo sentado en el trono, en el reino. Y dijimos, ¿no es cierto?, que en algún momento en la historia Israel o la ciudad de Jerusalén fue invadida por los babilónicos y esa línea genealógica se cortó, ¿sí? Y desde ese instante nunca más, escuche bien, nunca más hubo un descendiente de David sentado en el trono. ¿Sí? Porque en los tiempos de Jesús los que se hacían llamar reyes no eran judíos, ¿sí? Había un idumeo llamado Herodes que se sentó en el trono, pero él no era descendiente de David. Entonces, ¿Dios olvidó la promesa? ¿La promesa quedó en el olvido? No. Dios levanta un descendiente, ¿sí? Y recuerden que empezamos en el libro de Mateo capítulo 1, cuando Mateo comienza su libro, escribe la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, el escritor ahí en el Nuevo Testamento, cuando comienza el libro, ahí en el Nuevo Testamento, comienza hablando y diciendo, aquí está, el descendiente de David, surge un descendiente de David, que es llamado hijo de David en todo su ministerio, en varias ocasiones, reconocido como rey. ¿Y nosotros qué estamos esperando hoy? Que ese rey, que ese descendiente se levante nuevamente y se siente en el trono. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de la promesa hecha a David. Un descendiente tuyo se va a sentar eternamente, para siempre, en el trono. Hoy no hay nadie sentado en el trono en Israel, ¿sí? Pero en algún momento, ese descendiente de David, que murió en la cruz y resucitó, como lo celebramos la semana pasada, ¿recuerdan? Va a llegar, va a volver a este mundo y se va a sentar en el trono. Y ojo, mis queridos, que eso es algo que nosotros estamos esperando, y estamos esperando un cumplimiento literal. ¿Sí? Literal.
¿Por qué es tan importante decir esto y por qué es tan importante y por qué hago énfasis en esto? Porque hoy se están levantando personas que están enseñando que el cumplimiento de esa promesa no es literal, ¿sí? Y que hay otras cosas que están pasando y de hecho están diciendo que el reino está hoy en este mundo. No, nosotros estamos esperando el cumplimiento futuro del reino. Cuando el rey David o el Mesías, la simiente de David, se levante y vuelva a este mundo y se siente en el trono. Amén. Bueno, volviendo a Samuel, tenemos que comenzar desde el principio, ¿no es cierto? Desde el primer capítulo. ¿Por qué? Porque todo el libro gira en torno a esta promesa. Usted se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que Dios está formando a una persona, está levantando a un rey. Recuerden que el libro, nosotros tenemos separados hoy el primero y el segundo libro de Samuel, pero en el original es un solo libro, ¿sí?, que tiene una continuidad en la narración. Si usted recuerda dónde quedó la historia en el primer libro de Samuel, que lo estudiamos el año pasado, quedó, ¿no es cierto?, ¿en qué? ¿En qué episodio termina el primer libro de Samuel? ¿Recuerdan? La muerte de Saúl, ¿sí? La muerte de Saúl en una batalla. Como yo se los prometí la semana pasada, aquí está. Oye, aquí está, eso, ahí apareció, aquí está mi mapita, ¿ya? ¿Por qué es importante? A mí me gusta que nos ubiquemos geográficamente dónde y de qué estamos hablando. Recuerdan que Saúl estaba persiguiendo a David, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo de esta persecución? Matarlo. Saúl quería matar a David. ¿Y por qué? Porque lo veía como un contrincante, alguien que se iba a levantar para tomar el trono. David tuvo que huir de Saúl, ¿no es cierto? Y lo vemos al final del primer libro, esas persecuciones, ¿no es cierto? David huía y decidió esconderse en un lugar donde Saúl no iba a ir a buscarlo nunca. ¿Dónde se escondió? En la cueva, sí, pero de ahí bajó y fue a un lugar. Y fue a esta zona, no me funciona esta. Bueno, aquí, en la zona de Filistea, ¿ya? Filistea, ¿por qué? Porque ahí estaban los enemigos del pueblo de Israel. Y Saúl probablemente nunca iba a ir a buscarlo ahí donde están los enemigos. Entonces él va ahí, recuerdan que se hace el loco y de alguna forma entra ahí, ¿no es cierto? Y lo toman como un general del ejército de los filisteos. Y él hace una muy buena amistad con un rey filisteo llamado Aquis. Y él se pone al servicio del rey Aquis y tiene una serie de victorias a favor del rey de los filisteos. Y el rey Aquis le entrega como premio, como regalo, la ciudad que está aquí más al sur, la ciudad de Siclar, ¿sí?, que está marcadita ahí al sur. Y David utiliza esa ciudad para estar con su ejército ahí en Siclar. Pero fíjense qué interesante, porque David, mientras estuvo como un soldado, como un general del ejército de los filisteos, se preocupó siempre de no combatir contra los judíos y los israelitas. Entonces, cuando los filisteos se levantan en una gran batalla que se ubica aquí al norte, ¿cierto? Es la ciudad que está marcada un poquito más al norte, en el monte Gilboa, a las orillas del valle de Jezreel, ¿no es cierto?, que nosotros lo conocemos. Yo que a lo mejor si se los menciono usted va a decir, sí, el valle de Megiddo. ¿Han escuchado hablar del valle de Megiddo? Es el mismo valle. Y allí se reúnen los ejércitos, los filisteos y Saúl con su ejército para luchar en esa batalla en el monte Gilboa. Esa es la batalla de la cual habla Primera de Samuel capítulo 31. Y en esa batalla es donde es muerto Saúl. ¿Sí? La historia dice, si usted recuerda, ¿no es cierto?, que Saúl fue derrotado por sus enemigos y él estaba apoyado en su lanza, ¿no es cierto?, mal herido, le dice a su siervo o su escudero que lo mate.
mátame porque no quiero que estos circuncisos me maten. ¿Y qué hace el siervo? ¿Qué hace el siervo? Se negó, no lo quiso matar. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Saúl dice que se recuesta sobre su espada y se mata. Al ver esto, su escudero también hace lo mismo, se mata. Y así termina el libro, el primer libro de Samuel. Pero fíjense, si usted abre su Biblia en el segundo libro de Samuel, dice: sucedió que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas, David permaneció en Siclag 2 días. ¿Sí? 2 días permaneció ahí en Siclag. Pero fíjense, la batalla estaba ocurriendo en el norte, ¿sí? En el norte, en el monte Gilboa. ¿Y David dónde permaneció? En el sur. Él se enfrascó en una batalla con los amalecitas, que estaban aprovechando que el ejército de los filisteos estaban en el norte combatiendo con Saúl y querían entrar, ¿no es cierto?, por el sur. Y David los detiene allí, los derrota y se queda ahí en su ciudad, en Siclag, 2 días. Continúe conmigo la lectura. Y al tercer día, he aquí un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza, y al llegar ante David cayó en tierra y se postró. Y David le dijo: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. Y David le preguntó: ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo ha huido en la batalla, y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Entonces, versículo 6, el joven que se lo había contado dijo: yo estaba por casualidad en el monte Gilboa, y aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Y al mirar él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, y dije: heme aquí. Y él me dijo: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy amalecita. Entonces él me dijo: te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. 10. Me puse pues junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi Señor. ¿Notan algo raro en esta historia o no? ¿Notan algo raro en el relato de este hombre? Ya, sí, era una malecita, probablemente un mercenario que estaba en la batalla, luchando para alguno de los 2 ejércitos, probablemente para los judíos, ¿sí? Y eso era, amalecita, no era un judío. Otra cosa interesante, ¿perdón? Se atribuyó la muerte de Saúl. ¿Te das cuenta que el relato entre el último libro el último capítulo del primer libro y el primer capítulo del segundo difieren? Él dice, y él se presenta ante David diciendo: yo lo maté. Y aquí está la prueba, ¿sí? Su corona y su brazalete. ¿Qué estaba buscando este hombre? ¿Qué estaba buscando? Obviamente reconocimiento. El primer libro de las Crónicas, que es un libro paralelo. Oye, entre paréntesis, porque esto ustedes deberían saberlo, ¿sí? Porque yo se los entregué en la cartilla que les pasé la semana pasada, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes leyeron la cartilla? Levante su mano, valientemente. ¿Una sola persona leyó la cartilla? Ya, no está Karen, pero ya para la próxima. Pablo, bien, gracias. 2 personas leyeron la cartilla. Para la próxima semana no hay cartilla, listo. Ya no voy a perder el tiempo haciendo cartillas si no las leen, ¿sí? Pero fíjese, ahí en el contexto histórico habla de la similitud que hay entre el libro de las Crónicas y el primer libro y de los libros de Samuel y los Reyes, ¿sí? Y en el primer libro de Crónicas
dice exactamente lo mismo que dice el capítulo 31 de Primera de Samuel. ¿Sí? Entonces, probablemente lo que está haciendo este amalecita es atribuyéndose la muerte del rey. ¿Pensando qué? ¿Pensando qué? ¿Lo van a premiar? Sí, mató al enemigo de David. ¿Y en qué resulta? Que David lo manda a matar. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué David tiene esta actitud? Y es ahí donde yo quiero detenerme, mis queridos, en pensar que este rey, que estaba en un periodo en el cual él probablemente estaba siendo muy apreciado por los filisteos, era un hombre valiente que llevaba al ejército y triunfaba. De hecho, había derrotado a los enemigos, aquellos que querían invadir a los filisteos. Y estaba con una vida tranquila, estaba recibiendo el reconocimiento que en su país no tenía, y estaba tranquilo, siendo el jefe en una ciudad, y de repente le cae esta noticia, ¡pum! Murió el rey. Y no solo esto, sino que junto con el rey, ¿quién muere? Jonatán, su mejor amigo. ¿Y qué le pasa a usted? ¿Qué le pasaría a usted si está en el mejor momento de su vida, ¿no es cierto? Sin problemas, teniendo la vida tranquila, y ¡pum! Cae esta noticia. Yo sé que a nadie le ha pasado esto, ¿sí? Y te cae esa mala noticia, ¡pam!, encima, que parece que te aplasta. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Porque fíjense, David tiene una reacción que es bien interesante. Estaba hablando con una hermana en el culto anterior y me decía, ¿por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Y yo le dije, tranquila, vamos a ir estudiándolo. ¿Sí? Tenemos 2 meses y medio todavía para seguir estudiándolo. Pero fíjense qué interesante, porque Dios está empezando a trabajar y formando a un hombre. Formando a un hombre que va a ser el rey de Israel. Quien va a formar o va a construir un imperio. Porque hasta este momento Israel era un pequeño país que apenas se podía gobernar. Si recuerdan que les dije la semana pasada, Saúl nunca logró como rey unificar al pueblo, a la nación. Todavía, ¿no es cierto?, las tribus funcionaban en forma independiente. Y cuando había un enemigo grande, ahí se unían y luchaban en conjunto. A David todavía en este tiempo, en la vida de David, la nación está dividida. Están los del norte, los del sur, y todavía no hay una unificación en la nación. Pero este hombre es quien Dios utiliza para formar un imperio. Un imperio lo llamamos, ¿por qué? Porque él no solamente controló el país, ¿no es cierto?, la tierra de Canaán o la tierra prometida, sino que amplió las fronteras del reino y derrotó a los pueblos alrededor y tomó, ¿no es cierto?, las ciudades a su alrededor. Y este reino o este imperio llegó a su apogeo con su hijo Salomón, que llegó a ser uno de los reyes más poderosos en su tiempo. Dios está formando un imperio. Estamos viendo el nacimiento de un imperio. Pero antes Dios tiene que trabajar en el corazón de este rey. Fíjense, ¿cómo es que Dios trabaja en este hombre? Ante la tragedia, ante los momentos difíciles, ante las situaciones que este hombre está viviendo, Dios quiere trabajar en su vida en 3 áreas específicas. Y trabajar 3 cosas específicas en la vida de David. Primero, su sentir. ¿Cómo es que él actúa cuando sus enemigos son derrotados? La honra. ¿Cómo él actúa frente a estos enemigos derrotados? Y el acompañar. ¿Cómo él actúa con el pueblo que estaba sufriendo todo esto?
esto tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con el actuar de Dios, del corazón de Dios en nuestras propias vidas. Para los que están anotando, ahí en el punto 1, ahí está. No se alegra con la caída de los otros. Fíjense, ¿qué hubiese pasado? ¿O qué hubiese esperado normalmente? ¿Cuál era el pensamiento de este amalecita cuando llega ante David y le dice, lo maté? ¿Qué hubiese pensado cualquier persona normal? ¡Buena! Al fin, ya nadie más me va a perseguir. Mis enemigos han sido derrotados. ¿Sí? Por fin terminó el problema que tenía. Ya no hay más persecución. Celebremos. ¿O no? Cualquier persona normal hubiese pensado de esa forma. Pero no este hombre que es conforme al corazón de Dios. Fíjense, versículo 11. Entonces David agarró sus ropas y las rasgó. Y así hicieron todos los hombres que estaban con él. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Cuando el mundo se alegra por la caída de los enemigos, ¿qué hace David? Llora. Llora y hace una demostración pública y visible de esto. ¿Qué hace? Rasga sus vestiduras, rasga sus vestidos. Y esto era una señal pública para todos los judíos. Ellos podían entender qué estaba haciendo. Quizás para nosotros hoy, que rasgue su ropa, ¿qué tiene que ver? ¿No es cierto? Pero para los judíos en ese momento eso tenía un significado particular. Él estaba marcando el sufrimiento, el dolor que sentía. La pena y la tristeza estaba embargando su corazón. Y llora. Y no solamente llora él, sino que todo el pueblo con él. Por David, por Saúl, por Jonatán y por todo el pueblo. Recuerden que no solamente Saúl y Jonatán habían muerto, sino que había habido mucha muerte. Muchos judíos habían muerto en esa batalla. Y David hace duelo por ellos. David ve más allá de lo que Dios le quiere mostrar. Quiere ver eso, lo que Dios le está mostrando. No es que sus enemigos solo han sido derrotados, sino que personas que él amaba han muerto. Y eso lo hace ver un poquito más allá. Ahora, si nos queremos quedar simplemente con el hecho de que los enemigos murieron, el hombre sabio, ¿no es cierto?, escribe después, ahí en el Proverbio capítulo 24, no te alegres cuando caigan tu enemigo. No te alegres cuando caiga tu enemigo. Porque, mi querido, es una desgracia. Está ocurriendo algo triste que no tiene que alegrarnos. Si una persona cae, cualquiera que sea, tenemos que ponernos tristes. El Señor, ¿no es cierto?, porque Él siempre se encarga de subirle un poquito más el nivel a los mandamientos y a lo que el Antiguo Testamento decía, ¿no es cierto? Él dice, amad a vuestros enemigos. Oye, pero no es que no solamente no me tengo que alegrar, sino que tiene que salir de nuestro corazón, ¿qué? Amor. Amor. Y no es un amor simplemente de una emoción, ¿sí? Recuerden, la Biblia nos enseña que el amor no es solamente una emoción. Incluye emoción, pero no es solamente una emoción, es una decisión. Yo decido amar.
Y por eso, ¿no es cierto?, es que la Biblia nos muestra el amor como un mandato. Amad a vuestros enemigos, amad a sus enemigos. Ahora, esto es totalmente diferente a lo que el mundo enseña. Fíjense, ¿qué es lo que te enseña el mundo? El mundo nos enseña que cuando nuestros enemigos se levantan en contra de nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Alegrarnos. Y si él cae, yo exijo retribución. Oye, que pague lo que me hizo, ¿o no? Es lo que el mundo nos enseña. Que pague lo que me hizo. Me causó daño, me persiguió, se aprovechó de mí, que lo pague. ¿O yo soy el único que piensa eso? ¿Sí? Eso es lo que el mundo nos enseña. ¿Pero qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos enseña Dios? Perdonar, misericordia. El creyente debe impartir misericordia. Ahora, fíjense, el mundo nos insta a buscar la revancha, a hacerlo con orgullo, buscar la justicia personal, ¿no es cierto? Que el ofensor pague por lo que hizo. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide? Esta misericordia movida por la humildad y por la gracia. Porque recuerde, el primer receptor de gracia, ¿quién es? Yo. Porque Dios mostró su amor para cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. ¿Yo qué merecía? ¿Qué merecía yo? La muerte. El pago del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Fíjense, Dios no nos pide otra cosa que no sea lo que Él mismo hizo por nosotros. Misericordia y perdón. Porque ¿sabes qué? Tú y yo éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y Dios nos amó de tal forma, tuvo misericordia tan grande con cada uno de nosotros, que en vez de darnos la muerte, ¿qué nos dio? La vida. Ahora, mis queridos, cuando nosotros nos enfrentamos a este punto, cuando nos encontramos en el punto en que somos ofendidos, que hay dolor en nuestro corazón, podemos tomar dos caminos, uno de dos caminos. El camino del no perdón, el camino de buscar la revancha, lo que te va a llevar directo a tener un corazón duro, un corazón que se endurece, que no es capaz de sentir misericordia. ¿Saben lo que significa misericordia, no? El sentido de la palabra misericordia. La palabra es una palabra compuesta, la palabra cordia o cardio, ¿la han escuchado alguna vez, no? ¿Que sí? ¿A qué le atribuimos nosotros? Al corazón. Y es que mi corazón se siente miserable por lo que está pasando en la otra persona. Mi corazón se siente miserable por lo que está pasando en la otra persona. Yo me estoy poniendo en el lugar de él. Pero cuando no lo hago, mi corazón se pone como una roca, duro, y no buscamos la misericordia y la paz. Por el contrario, si nuestro corazón busca la misericordia, lo que vamos a lograr, ¿no es cierto?, es convertirnos en personas que aplican la misericordia, que buscan el perdón, que ven a los demás diferente, que los vemos diferente, que los vemos a través de los ojos del Señor.
En ningún caso David se puso contento porque sus enemigos cayeron. Hoy al fin puedo volver a mi casa. No. Él rasgó sus vestiduras. Él lloró por los caídos. Pero es más, él fue un paso más allá. Y fíjense que dice el versículo 14, y David le dijo, hablándole a la Amalecita, ¿no es cierto?, el que se atribuía la muerte de Saúl, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? ¿Te das cuenta el corazón de David? Él nunca vio a Saúl como su enemigo. Nunca lo vio como su enemigo. ¿Tuvo oportunidades para matarlo? Sí, varias. Varias oportunidades. Pero fíjate, ya lo vemos en el primer libro de Samuel. En esas oportunidades, Dios, el mismo Saúl, frente a sus soldados que le decían, ahí lo tienes, a tu mano, aprovecha. No. ¿Cómo se les ocurre que yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios? Y ve a este Amalecita, un extranjero que está queriendo ganar una oportunidad, le dice, ¿cómo? ¿Cómo es que lo hiciste? ¿Por qué? Porque él veía a Saúl no como un hombre simple, no como un simple rey, sino que él lo veía como un hombre puesto por Dios. Y el levantarse contra ese hombre puesto por Dios, el levantarse contra Dios mismo. El ungido de Dios. El ungido de Dios es aquel que merece la honra. Es aquel al cual obedecemos, no por lo que Él es, sino porque Dios lo puso allí. Recuerden que esta unción, este derramar el aceite en la cabeza, estaba destinado a tres personas o tres tipos de personas en ese mundo, ¿sí? A los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Todas personas a las cuales Dios había separado de los demás para una función específica y especial. Entonces te das cuenta que un ungido del Señor no es cualquier persona. Es una persona que Dios escogió, que Dios separó y que Dios puso para una función especial. ¿Cómo? Levantaste tu mano contra el ungido. Este ungido merece la honra. Pero fíjense, siempre vemos en el Nuevo Testamento que en la Biblia, ¿cierto?, el mandato da un pasito más allá, ¿sí? Sube un poquito la marca, ¿sí? Y dice, oye, no es solamente la honra, es no pagar mal por mal. Si a ti te dan como diríamos en el chileno, un charchazo, un cachetazo, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Si te pide que lleven las cosas, ¿no es cierto?, por una milla, ¿qué tienes que hacer? Por dos. Porque ese es el mandato bíblico. El mandato bíblico es mostrar que Dios es quien reina nuestras vidas. Porque, mis queridos, esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual y no significa que yo voy a justificar el pecado de las personas. Si tú pecaste, pecaste. Sí, hiciste mal. Caíste en el lazo del diablo. Pero ¿sabes qué? Yo siempre lo llevo a un nivel en el cual mi corazón se contrae de una forma impresionante. Porque ¿sabes qué? Cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos, yo soy el receptor de la misericordia más grande que existe en este mundo.
Porque ¿qué es lo que yo merecía? La muerte. Porque mi pecado me separa de Dios. Pero el Señor vino a este mundo y dijo, yo voy a aplicar misericordia. ¿Dios pasó por alto mi pecado? En ningún caso, mi querido. En ningún caso mi pecado sigue presente. Y ese pecado merece un juicio de parte de Dios. ¿Dónde está la misericordia? La misericordia está en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a tomar mi lugar. Y mi pecado le fue imputado a Él. Y Él tomó mi lugar allí en la cruz. ¿Mi pecado fue pasado por alto? En ningún caso. Alguien pagó por mi pecado. ¿Te das cuenta que para Dios el pecado es importante? Es algo que tiene que pagarse. Hay una condenación y esa condenación tiene que cumplirse. Esa condenación se cumplió en Cristo Jesús. Es por eso que hoy el Señor nos ve a nosotros y nos ve santos y puros. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la sangre y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lo celebramos recién, la semana pasada. El Señor Jesucristo tomó mi lugar. El pecado sigue siendo pecado. Pero nosotros debemos entender que ese pecado es perdonado por el Señor. Y nosotros somos llamados a aplicar misericordia. El enemigo lo que quiere hacer es llevarnos hacia abajo. Lo que quiere hacer el enemigo es que cada uno de nosotros enfrentamos el pecado y no somos capaces de superar eso. Y no somos capaces de perdonar, de aplicar misericordia. ¿Cuántos de ustedes no han hablado con alguna persona que les diga, oye, ¿sabes qué? Yo iba a la iglesia, pero tal hermano me hizo esto. El pastor me hizo esto otro. El líder, para no ser menos, me hizo esto otro. ¿Y sabes qué? Lo que Dios nos quiere mostrar, mis queridos, es que no es o no nos enfoquemos en las otras personas. Enfoquémonos en nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el no aplicar misericordia, el no perdonar? Bloquea tu camino. Bloquea tu camino y te impide avanzar. Y se arraiga en tu corazón y empieza a crecer una raíz que amarga toda tu vida. Y esa raíz te impide avanzar. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de perdonar. Si no importa si la otra persona te pide o no te pide perdón. Lo que importa para Dios es que tú tienes que tener la capacidad de perdonar. Porque Él lo hizo con nosotros. Porque Él nos hizo con nosotros. A pesar de lo que yo era, Dios me perdonó. ¿Sabes qué? El no perdón te impide avanzar. Te detiene en tu vida cristiana y te impide incluso hasta servir a Dios. ¿Cuántas personas no andan dando vuelta por ahí diciendo, ¿no es cierto? Tal persona me ofendió y no soy capaz de avanzar. Me voy, me aparto, no voy más a la iglesia. Cientos de personas que no voy a la iglesia por lo que hizo tal persona. ¿Es responsable la otra persona? Sí, es responsable la otra persona. Tiene que enfrentar su propia responsabilidad. Pero yo tengo que enfrentar mi responsabilidad también. Y mi responsabilidad es perdonar, aplicar misericordia y avanzar. Y avanzar. Fíjense, David no se alegró con la caída. David honró al que había caído. Pero también David sabía llorar y acompañar a quien estaba en medio del dolor. ¿Sabes qué? Por mucho tiempo, a mi generación, no sé ahora, yo hablo con mi generación, la generación con el Pato y con otros que andan por ahí dando vueltas escondidos, ¿sí? Es que nos decían,
Oye, tú eres bien machito, ¿sí? Y los hombres no lloran, enfrentan las cosas, ¿sí? Con el pecho al frente. Los hombres lloran, mis queridos, y tenemos que aprender a llorar. Tenemos que aprender a llorar. Tenemos que aprender a entender que el dolor no debemos ignorarlo, que el dolor produce algo en nuestras vidas, que significa que hay emociones también involucradas de por medio. ¿Sí? Y tenemos que tener la capacidad de sentarnos al lado de aquel que está sufriendo y llorar con él. Ahí hay un ejemplo que me encanta mucho, ¿no es cierto? Es que es la historia de Job. Recuerdan en los primeros capítulos, ¿no es cierto?, el desastre que viene en la vida de Job. Cómo en un día le es quitado todo. Sus bienes, sus hijos, su salud, sus riquezas, todo. Y ahí está el pobre Job sentado, ¿no es cierto?, en las cenizas, rascándose con un tiesto, dice la Escritura. Y aparecen sus amigos. ¿Y qué hacen sus amigos? Fíjense, ¿qué es lo que hacen sus amigos? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿No? ¿Qué es lo primero que hacen? Cuando llegan junto a él, se quedan callados. Se visten de cilicio, rasgan sus vestiduras, se sientan con Job en las cenizas y se quedan calladitos al lado. Sí, la escoba la dejaron cuando empezaron a hablar, ¿sí? Pero mientras estuvieron calladitos, ¿cuánto tiempo? 7 días. Oye, no sé si podría estar una semana en silencio. ¿Podría estar una semana en silencio? Yo sé que a algunas les costaría más que a otros. ¿Entendieron? ¿Sí? Pero fíjense, eso es lo que nos pide la Escritura. Estos hombres se sentaron y lloraron con él. Si usted lee en el capítulo 1, el versículo 17 dice, David entonó esta elegía por Saúl, por su hijo Jonatán, y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí está escrito en el libro de Jaser. David lo que hizo fue entonar un cántico, el cántico del arco, dice la Escritura. Y no solo quedó ahí, sino que pidió que lo enseñaran a todos. Una elegía. ¿Alguien sabe lo que es una elegía? Los que están en el primer culto ya lo saben, ¿ya? ¿Saben qué es una elegía? Un poema triste que está dedicado a una persona que ha fallecido, que ha partido de este mundo. Algunos le pusieron música, crearon obras musicales con este tipo de poemas y les llaman requiem. ¿Han escuchado esa palabra también? ¿No? ¿Sí? Un requiem. Y lo que hace David es entonar este cántico, el cántico del arco, cuyo énfasis está dedicado a aquellos valientes. Dice, ¿cómo han caído los valientes? Lo dice en 3 ocasiones el poema. ¿Cómo han caído los valientes? David está mostrando el peso que hay en su corazón, llorando con los que están llorando, porque no hay nada de qué alegrarse. No hay alegría en esto. Hay gente que murió, hay gente que está sufriendo. ¿Qué pasa con nosotros, mis queridos, cuando tenemos gente en nuestra congregación que está sufriendo? Gente que está en silencio a veces, sufriendo. Debemos ser capaces de crear un ambiente en el cual la gente pueda llegar aquí sin máscaras, que pueda mostrarse tal cual es, que pueda no sentir la presión de estar teniendo que hacer algo,
o el juicio. Oye, tenés que estar bien. Si los creyentes somos siempre felices, ¿o no? Sí, pues sí, la Biblia dice que tenemos que vivir con gozo. Y la gente, ¿no es cierto?, llega a nuestro alrededor. ¿Cómo actuamos nosotros como iglesia? Siguiente. ¿Cómo es que nosotros avanzamos? ¿Cómo es que nosotros mostramos eso, el que tenemos que sentarnos, acompañar a la gente? Fíjense, tenemos que aprender a acompañar los procesos. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasándolo mal. No podemos sentarnos al lado de ellos y presionarlos a que tienen que hacer cosas. Hay procesos. No todos tenemos el mismo tiempo. No todos vivimos los mismos procesos. Y tenemos que ser capaces de aplicar misericordia y acompañar. Acompañar cultivando el cuidado de las personas. Eso significa que yo voy a estar atento a sus necesidades, que yo voy a estar llamándolo, visitándolo, acompañándolo. No es solamente el domingo, mi querido. No es solamente el domingo. Yo sé que a veces hay personas que nos vemos solo el domingo y no lo vemos más. Pero eso tiene que ser una decisión nuestra, acompañarlos. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando los acompañamos, los llevamos al lugar donde tienen que ir, que es a los pies del Señor, a los pies de Dios. Los acompañamos y los motivamos a llegar ahí. Eso es lo que debemos hacer. David fue un hombre que no celebró la caída de sus enemigos. Fue un hombre que cuando lo hirieron, él entendió con quién estaba hablando y le dio la honra a quien tenía que darle la honra. Fue un hombre que supo acompañar a la gente en su dolor. A ese hombre es que Dios estaba preparándolo para reinar, para levantarse y ser el líder del pueblo. Pero ¿sabe qué? Los que estamos aquí no vamos a reinar nada, ¿sí? Sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo corazón. Un corazón para mirar a nuestro alrededor. Para no solamente mirar, ¿no es cierto?, en forma horizontal, sino que recuerde siempre, nuestra primer mirada, ¿cuál tiene que ser? ¿Hacia dónde tiene que ser nuestra primera mirada? Hacia arriba, hacia Dios. Nuestra segunda mirada, ¿hacia dónde tiene que ser? Exacto, hacia mí, hacia mi interior. Y recién la tercera mirada es en forma horizontal. Busco a Dios, me comparo con lo que Dios dice y veo si yo estoy a punto y después puedo mirar al resto. ¿Estamos listos para acompañar al que está sufriendo? ¿Estamos listos? Porque fíjate, Dios quiere hacer algo importante en nuestras vidas. Dios quiere usarnos y Dios quiere que tú seas la persona que acompañe a aquel que está sufriendo. ¿Pero estás listo para hacerlo? Oremos. Señor, te honramos y te alabamos. Te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra y tú hablas a nuestros corazones. Te honramos y te alabamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.